Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Es con inmensa satisfacción que nos encontramos una vez más aquí en este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y estamos en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra, y estamos acá entonces para traer un nuevo mensaje, un nuevo estudio de la escatología bíblica ya consumada. Así que vamos a comenzar entonces primeramente pidiéndole a Dios que nos guíe a toda su verdad y agradeciéndole a este Dios todopoderoso por encontrarnos con salud, por encontrarnos este lugar, en esta plataforma, en este canal YouTube maravilloso, que es la puerta que Dios nos abrió y que podemos llevar entonces el Evangelio de la gracia de Dios a todas las naciones, a todos los países que tengan entonces el lenguaje hispanoamericano. Así que estamos aquí trayendo un nuevo estudio que le colocamos el título de El reino de los cielos o el reino de Dios, porque entonces ese es el título que le colocamos a este estudio, y esperamos que el Espíritu de Dios nos guíe siempre, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Y también tenemos como conocimiento de la palabra de Dios que dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es por eso entonces que de antemano le pedimos a usted que se mantenga en esta plataforma, en este canal, y que usted se suscriba, que usted envíe estos mensajes también por todas las redes sociales que usted trabaje, que usted use, y también le pedimos que entonces nos dé un me gusta con su manito allí, o accione la campanita, para que ganemos proyección en todos estos canales, porque necesitamos que el pueblo de Dios conozca la verdad. Hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender, no conocemos todo, pero vamos caminando, y en este día entonces traemos un mensaje que también es un estudio, y que también lo hemos estudiado para poderlo entregar. Así que estamos aquí con este mensaje que es el reino de los cielos o el reino de Dios. Queremos saber entonces si estos dos títulos es lo mismo o son dos cosas diferentes. Así que cuando usted hace una pesquisa sobre el reino de Dios o el reino de los cielos a través de la internet, encontramos entonces una ensalada de informaciones, una ensalada mixta. Hay una confusión generalizada acerca de este asunto. Pero en teoría el reino de Dios es eterno. El reino de Dios siempre existió. Pero queremos saber si es el reino de Dios algo diferente del reino de los cielos. Vamos a ver esto entonces a través de este estudio. Y el reino de Dios es eterno porque siempre el reino de Dios ha sido presente, siempre ha sido existente. Y por causa de Cristo vivimos en novedad de vida. Y en la tradición religiosa, la creencia es que el reino aún vendrá. Eso está entonces en la tradición. La creencia es que el reino aún tendría que llegar aquí a la tierra. ¿Y por qué eso? Porque la tradición espera ver físicamente ese reino llegando a la tierra, siendo Jesús que viene entonces a la tierra, como está escrito, Él vendría por sobre las nubes del cielo, y allí Él vendría entonces con una comitiva celestial a implantar el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que se espera en la tradición religiosa.
Pero en Apocalipsis 11 y el versículo 15 está escrito lo siguiente, dice así. Tome nota usted por favor del versículo o de los versículos que le vamos a traer para que usted haga también un examen minucioso en su casa, medite en esto para que usted vaya retirando de su mente todos esos paradigmas, todos esos dogmas, todas esas creencias que están erradas, que usted vaya retirando de su mente y vaya esclareciendo, porque la palabra de Dios, ella trae luz al entendimiento, y con esto usted queda completamente esclarecido de lo que realmente el Señor nos dejó escrito en su palabra. Mire que dice acá, el Apocalipsis 11 y el versículo 15 dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto que lo vio entonces el apóstol Juan antes del tiempo de la venida del Señor en el año 70 del primer siglo, que ya hemos hablado bastante sobre esto. Y cuando Él vino en una esfera espiritual que es gloriosa. Por eso decimos que Él vino en poder y gloria, que Él vino en esa esfera espiritual y no física. Por eso entonces también tenemos una referencia de eso en Daniel 14, versículo 14 del capítulo 7. Mire, dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Usted encuentra esto entonces en Apocalipsis 11, versículo 15, que acabamos entonces de citar ese versículo. Entonces, ese reino es eterno. Y nosotros hoy vivimos, y siempre se ha vivido, quien está con Cristo, ha vivido siempre en este reino de Dios que es invisible. El reino de Dios dice que no es comida. ¿Dónde encontramos eso? Usted lo encuentra en Romanos 14, 17. Tome nota. Romanos 14, 17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, y si es paz, justicia y alegría. Paz, justicia y alegría. Entonces, en 1 Corintios 4, 20, también vamos a ver ese versículo 1 de Corintios. En el libro de 1 de Corintios vamos a encontrar aquí, en el capítulo 4, 1 de Corintios 4, y el versículo 20, 1 de Corintios 4, versículo 20, dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué significa eso? El reino de Dios significa que Él se manifiesta en poder. El reino de Dios es manifestación. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, sino que en manifestación. El reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios consiste en poder. Eso está en 1 Corintios 4, 20. Y en Lucas 17, en el capítulo 17 del libro de Lucas, vamos a llegar aquí, Lucas 17, y en el versículo 20 y 21 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo. ¿Quién les respondió? Jesús, hablando con los fariseos del siglo I. Estamos hablando el tiempo de la generación de Jesús, el Cristo, del año, entre el año, del tiempo de la generación de Jesús. Aquí dice así: preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia,
Ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios no se vería físicamente, como decir, allí está, o está acá, o está allá, o está allí, o está aquí. Sino que dice que el reino de Dios no vendrá con advertencia. No se podría ver físicamente, porque el reino de Dios estaba allí, entre ellos, en aquel tiempo. Porque el reino de Dios, recordemos que aquí estamos en el libro de Lucas, y Jesucristo de Nazaret estaba allí aún en la tierra, porque le preguntaron los fariseos a él físicamente. Estaba Cristo allí físicamente. Pero cuando le preguntaban del reino, él dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Pero ellos no lo entendían, porque ellos querían ver un reino, querían ver a un rey con la corona en su cabeza. Entonces, cuando Cristo va cuando suben las nubes, entonces ellos esperaban el retorno de Cristo como el rey, allí entonces por sobre un caballo y montado allí como un rey. Ellos esperaban ver eso. Y es por eso que entonces tenemos la confusión de que o es el reino de Dios o es el reino de los cielos, que ese es el título que tenemos en el mensaje. ¿Me entiende? Entonces aquí el versículo 21 dice, está entre vosotros. Pero en la literatura, en la Biblia, en portugués, dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lo que no está bien. En portugués, si usted tiene una Biblia en portugués, el portugués habla que está dentro, pero no podría estar de ninguna manera dentro, porque Cristo estaba presente y visible. ¿Me entienden? Entonces también los fariseos, que eran los que estaban interrogando a Jesús, los fariseos no lo recibieron. Y si no lo recibieron, entonces el Espíritu de Dios no puede estar dentro de un ser que no ha recibido al Señor como su Cristo, como su Dios, como su Creador. Entonces no podría tampoco estar dentro. Y aquí entonces en el versículo 22 dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Por qué no lo veréis? Porque nunca más el Dios Todopoderoso se dejó ver. Después que Él sube, dice, nadie verá a Dios. Está escrito, nadie verá a Dios. Y nunca más nadie vio a Dios. Vieron que la manifestación del Señor cuando Él vino allí en el año 70, fue una manifestación gloriosa en donde Él usó al ejército romano para hacer el cambio del pacto, y allí estuvo entonces la gran tribulación, ¿no? Porque Él vino entonces en esa manifestación espiritual y no física. Entonces el reino de Dios, el reino no estaba dentro. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesús como el Mesías. Por lo tanto no tenían a Cristo como Señor, y el reino se manifestaría en la venida del Señor. Por eso el reino no estaba entre ellos, no estaba dentro de ellos. Así el reino de Dios fue afectado. Este reino de que estamos hablando, el reino de Dios, fue afectado por la transgresión del Edén. Él fue afectado y el pecado pasó a ejercer dominio sobre su creación. En Romanos 8:22, vamos a leer en Romanos. Vamos a ver el libro de Romanos aquí. En el Romanos 8 y en el versículo 21 y 22. Romanos 8, 21 y 22.
Yo lo marco siempre, hermano, porque son versículos importantísimos que nosotros tenemos que, así como lo marco acá, yo lo marco aquí en mi mente y así me recuerdo siempre del versículo donde está. Aquí dice, porque también la creación, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Porque aquí estamos en el tiempo ya de la transición. En el libro de Romanos, este libro fue escrito en el año 58, después de Cristo. Después de la crucificación, en el año 58, el tiempo de la transición es el tiempo de la cruz al tiempo del año 70, de la venida del Señor cuando vino por sobre las nubes, en esa manifestación sobrenatural, en donde Él aplicó entonces allí el juicio final. ¿Y por qué Él vino entonces? Él tuvo que hacerse carne. Cuando Él vino, dice, por tal motivo el Verbo se tuvo que hacer carne. Y esta carne no es una segunda persona, que ese sería Jesús de Nazaret. No es que fue una segunda persona de una Trinidad, como se cree en algunas denominaciones religiosas cristianas. No es una segunda persona, como se cree erradamente, no. Él fue una manifestación del propio Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, recordemos que Él no es un Dios natural. Él no es un ser humano. Él es un ser espiritual. Y Él se hizo carne y vino a nacer en el vientre de una mujer para realizar entonces allí el perdón. Él vino entonces también porque la creación estaba afectada por el pecado, por la transgresión. Y es por este motivo que Él tuvo que hacerse carne para venir acá a la tierra y libertar su pueblo, porque estaba en el medio del pecado, afectado por el pecado. Entonces, Jesús no es una segunda persona distinta de Dios. Y eso, como lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, que vamos a llegar aquí al libro de Juan, al capítulo 1, en donde dice lo siguiente, del versículo 1 al 4, y después veremos el 14. Anótelo usted allí, por favor, porque son versículos muy importantes que usted necesita examinar la Escritura para que usted pueda también, primeramente, conocer la verdad, ser libre del engaño religioso y poder enseñar esto. Que mire, la única finalidad que nosotros tenemos aquí, porque no lo hacemos con fines lucrativos, lo hacemos por amor a la obra de Dios, por amor a la misión que Dios nos ha entregado en esta nación, en Chile. Queremos que todo Chile conozca la verdad. Queremos que todo Chile sea libre. Y todas las otras naciones que puedan entender este idioma, que también sean libres. Así que usted tome nota, por favor. Mire, no es una misión fácil. Le puedo decir a usted que si usted toma esto y usted quiere enseñarlo, usted lo puede hacer. Usted no necesita un apóstol por sobre usted que le venga a decir, puede hacerlo, que lo autorice, que le ponga un crachá, que le ponga acá un distintivo que diga evangelista, pastor, maestro, apóstol, profeta. No, usted, si Dios tiene un llamado en su vida, al conocer esto, Dios mismo usted lo va a introducir en su plan perfecto, como nos ha introducido a nosotros acá en Viña del Mar, Chile. Mire lo que dice en el capítulo 1 del libro de Juan, del versículo del 1 al 4. Dice, y en el principio era el Verbo. Estamos hablando de que el propio Señor se hizo carne, el propio Dios se hizo carne.
Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces lo voy a leer de nuevo. Dice, en el principio, en la creación, era el verbo. Sabemos que el verbo es la palabra, sabemos que la palabra es Cristo. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces está muy claro que era el Cristo, el Jesús de Nazaret, la carne, el verbo que se hizo carne, es Dios, es el propio Dios. Dice, en el versículo 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres, Cristo. Ahora vamos al versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, Cristo, ¿cierto? Jesús de Nazaret, y habitó entre nosotros. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Juan. Y el apóstol Juan en este tiempo entonces conocía al Cristo, porque recordemos que en la cena él recostó su cabeza en el hombro del Señor en aquel día de la cena, que fue la única cena que el Señor hizo con ellos antes de la crucificación. Pero aquí dice el versículo, que estamos leyendo el versículo 14, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Quién vio esa gloria? Allí lo vieron los apóstoles, los discípulos, los que estaban allí con él. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravilla que ellos vieron! Y ellos creyeron y ellos enseñaron, pero no todos le conocieron y no todos aceptaron. No todos lo aceptaron. A Cristo lo crucificaron y a los apóstoles los maltrataron y los mataron. El único que no murió fue el apóstol Juan. Así que al apóstol Juan entonces le entrega al Señor esta visión, estas revelaciones. Así que Él se hizo carne, y esto fue necesario para que por su muerte en la cruz, aniquilase la transgresión y trayese de vuelta el dominio. Así que en el principio Él siempre estuvo venciendo así el pecado y la muerte segunda, donde el hombre estaba sometido y le fue necesario a Cristo vencer. Mas el valiente venció al valiente. La teoría tradicional coloca reino de Dios y reino de los cielos de forma distinta. Eso no tiene fundamento bíblico, porque hay un paralelo. Usted puede marcar allí los versículos en Mateo 3, versículos del 1 al 2, y Marcos 1, 14 y 15, en donde usted va a ver que el reino de Dios o el reino de los cielos aparece en estos dos libros del Nuevo Testamento, y se trata de lo mismo. En el libro de Marcos aparece 68 veces la palabra del reino de Dios, y en el libro de Mateo aparece 68 veces, y en el libro de Marcos aparece 32 veces. En el libro de Mateo 32 veces, y en el libro de Marcos aparece entonces 68 veces. Pero tanto el reino de Dios como el reino de los cielos es lo mismo. Aquí vemos claramente que se trata de lo mismo, que se manifestó en el siglo I de la primera era cristiana, en el año 70 después de Cristo. Lo que no cabe para nuestro futuro, no cabe. En Lucas 17:25, márquelo usted por favor allí. Habla de la generación, de esa generación de Mateo 24:34, cuando se manifestó, que él dijo que entonces no pasaría aquella generación sin que antes se manifestara, ¿verdad? En el año 70 fue todo eso de Mateo 24:34, fue aquella generación.
Así que Lucas 17, 25 y también el versículo 37. Fue la manifestación espiritual y no física lo que quisieron ver y han querido ver siempre. Así como fue con Lot, ellos dicen, así como fue con Lot, así sería la venida del Hijo del Hombre entonces viniendo por sobre las nubes. ¿Cómo vieron a Lot? A Lot lo vieron físicamente cuando vino en la manifestación en Lot, cuando vino. No fue manifestación física, fue manifestación espiritual. Y hasta aquí entonces vamos a dejar este mensaje, porque en otra ocasión también vamos a tomar este tema y vamos a dar continuidad. Por lo de pronto dejamos muy esclarecido que esto fue espiritual y no físico. El reino de Dios o el reino de los cielos es exactamente lo mismo, y entonces no hay confusión a través de la palabra de Dios. Usted guíese siempre por la palabra de Dios y no por los documentales que usted escuche por diferentes denominaciones que son religiosas. Así que con esto, hermanos, los dejamos hasta una nueva oportunidad, y esperamos que nos podamos encontrar sanos, ¿cierto? Con salud, y deseamos entonces que usted esté siempre tomando nota de los versículos, que es muy importante. Así que dejaremos este mensaje hasta este punto, pero daremos continuidad a esto con el mismo tema. Esta es la primera parte entonces de este estudio que le colocamos reino de los cielos o reino de Dios. Con esto nos despedimos hasta la nueva oportunidad, agradeciéndole siempre a usted allí su audiencia, y lo dejamos invitado entonces para la próxima semana, el próximo mensaje. Gracias y paz.